nombre es Nelly Buenaga, bienvenidos una vez más a nuestro blog Amerigrafías, un espacio que ofrece la Universidad de Bonn a través de la Facultad de Filosofía y su programa de Antropología de las Américas, que se enfoca en los diversos fenómenos que se manifiestan en América Latina, en lo social, lo político, lo económico y lo histórico. Hola, yo soy Magdalena Ganetti y el tema que vamos a hablar hoy es la migración y sus controversiales problemáticas. Para ello nos encontramos con Constanza Petau, especialista en esos temas, una mujer que lleva más de 20 años trabajando con el desarrollo de migraciones en Alemania. Bienvenida, Constanza, a Amerigrafías. Primero que todo, quisiéramos saber quién es Constanza Petau. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, entonces les voy a contar pues cómo llegué a Alemania. Yo primero llegué en los años 70 y estoy ya realmente hace 42 años en este país. Y mi primera visita a Alemania fue muy corta, regresé a Colombia, pero importante fue que conocí a mi futuro esposo. Entonces regresé, estudié enfermería en Colombia y luego regresé porque nos queríamos volver a reencontrar en mi segundo viaje. Y después entonces ya traía una licenciatura en enfermería, empecé a trabajar en enfermería en Alemania y ese fue mi primer choque cultural de que yo viniera con una licenciatura en enfermería que no era conocida. Además, en el hospital todo el mundo estaba como muy sorprendido que en países del sur global, en muchos países latinoamericanos, existen las licenciaturas en enfermería, que uno tuviera un grado académico. Entonces estaba prácticamente con mayor calificación que la mayoría. Eso también era un problema. No entendían por qué una mujer colombiana llegada de los países del sur tuviera una mejor capacitación en enfermería que en Alemania. Y también entonces estaba sobrecalificada realmente para las tareas que teníamos que hacer. Nada contra el cuidado directo del paciente, pero era más que todo un trabajo como de auxiliar de enfermería, lo que hace un auxiliar en Colombia. Entonces decidí volver a estudiar. Entonces entré a la Universidad de Bonn, me casé, tuve mis hijos y luego entonces ya empecé a buscar trabajo y empezó mi trabajo también ahí de establecerme laboralmente, y eso es parecido a lo que hace mucha gente de las mujeres migrantes, que no es fácil ubicarse laboralmente, a pesar de que yo hablaba el idioma, había estudiado acá. Entonces empecé a hacer una cosita y otra, a traducir, a dar clases de español, a dar pequeñas conferencias, hasta que por pura casualidad una amiga del estudio me dijo que la reemplazara en su licencia de maternidad y entré a una agencia de cooperación. Y entré transversalmente a hacer un reemplazo, y ese reemplazo fue prácticamente un trabajo de 25 años. Entonces ahí me quedé. Y paralelamente empecé también, claro que desde que yo había llegado a Alemania empezamos a trabajar también con mi esposo, que se interesaba mucho por Latinoamérica, en un trabajo de solidaridad político, ¿no? En ese momento, cuando yo llegué la primera vez, estaba la solidaridad con Chile, después vino la solidaridad con Nicaragua, después con El Salvador, todos esos movimientos. Luego pasó Colombia, que tuvo una época de represión muy fuerte en los años 85. Y después entonces yo veía que cuando uno llega, como cualquier mujer migrante, nunca sabe si se va a regresar o no. En mi caso, yo creo que yo tenía como una maletica imaginaria que empacaba y desempacaba cuando algo no funcionaba. Yo decía, tal vez es mejor en Colombia, vámonos, ¿no? Pero es una maleta que uno empaca y desempaca. Al final llegaron mis hijos y ya veía la maleta, había que ponerla en el armario, ya nos estábamos quedando. Y entonces decidí entrar al Partido Verde y a trabajar políticamente. Y en esa época existía el Ausländerbeirat, que es lo que hoy se llama el Consejo de Integración. Es para las personas que no pueden votar porque Alemania no permite que uno participe en las votaciones si no tiene la nacionalidad o tiene una nacionalidad a nivel de la Unión Europea. Entonces sí puede votar para concejales y alcaldías, pero nosotros no podíamos. Entonces entré al Ausländerbeirat y ahí también discutíamos muchos temas de migración, porque los migrantes no están representados de acuerdo a la participación de la población, que en esa época ya era cada tercera persona tenía un pasado migratorio, hoy es cada cuarta.
Y discutíamos también la situación de las mujeres, ¿no? Que era también difícil, ¿no? Muchas estaban en grupitos, pero no se visibilizaba mucho su trabajo. Entonces propusimos crear con otras mujeres un centro de información, de capacitación y de asesoría. Y ahí empezó entonces mi trabajo con las mujeres porque había muchas cosas que realmente no se conocían. Yo tampoco, pues también por mi proceso migratorio, conocer que, por ejemplo, había organizaciones que trabajaban con familias binacionales. Yo lo vine a conocer un poco después, pero yo creo que hace 40 años estaba todo muy fraccionado. Hoy ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero en esa época, ¿no? Yo pensé, la primera encargada de asuntos de integración fue una amiga que tenía una especie como de almacén, era cosmetóloga, entonces ahí llegaba mucha gente, y era ecuatoriana, y yo le decía que Angelita, tú eres la integración beauftragte, porque ahí llegaba todo el mundo a preguntarle cosas, y bueno, pero hoy ya está todo mucho más organizado, tiene una integración beauftragte. Pero bueno, entonces ahí empezamos y pensamos que era muy importante crear el centro de mujeres porque no había mucha información y queríamos también tener como un centro donde se pudieran ir todos los grupos y también tener una interacción, un intercambio entonces ya tuve contacto con personas que venían del Asia, de África, para mí también fue una riqueza, un enriquecimiento, y que las alemanas se vincularan también, porque uno de los grandes problemas que hay, si no son familias binacionales, establecer el contacto, ¿no? Entre los varios grupos, ¿no? Al comienzo de la migración todo el mundo como que trata de los colombianos con los latinos, pero hay que abrirse y esa apertura la vimos igual, las africanas buscaban sus grupos, que es normal en la migración, uno busca también, trae su bagaje cultural y uno pues busca también, ¿no? Siente que hay más vínculos mientras va el proceso de establecer raíces. También yo creo que en mi caso, pues como tenía una relación binacional, yo siempre pienso que mi trabajo de migración comenzó en la familia. Yo tenía un interlocutor, sociólogo permanente, donde cuestionaba muchas cosas y tenía respuestas. ¡Pum! Esto no lo entiendo. Entonces tenía una ventaja enorme de tener un interlocutor con una visión del mundo abierta. Esto no lo entiendo. Y en esa época, por ejemplo, hace 42 años, era increíble que si tú ibas a muchas instituciones, había una herencia de lo que se llama la generación de los trabajadores Gastarbeiter, invitados de Italia, de España. Entonces te deformaban el alemán. Por ejemplo, yo oía que les decían firmar por acá papel. No te hablaban con frases, sujeto, ¿no? Verbo, sino un alemán. Entonces yo siempre aterré decía, pero ¿por qué me hablan a mí que yo entiendo? Yo siempre decía, yo puedo entender, si me habla correctamente, también entiendo. Y también me molestaba eso muchísimo, ¿no? Que creían que todos no podían aprender, entonces le deformaban el idioma, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, volver a mi experiencia en mi relación binacional, tuvo muchas ventajas, pero creo que tuvo también desventajas porque uno crea muchas dependencias, ¿no? Yo tengo muchas anécdotas que, por ejemplo, mi esposo tenía una sobreprotección que tal vez en mis primeras entrevistas laborales yo no iba a entender muy bien y me acompañaba. Qué pena, ¿no? Era un oso, como dicen en Colombia, que muchas veces llegábamos y él entraba y decían, ¿quién se va a presentar? ¿Quién es el señor o la señora? Entonces yo decía miércoles, ¿no? Entonces yo dije, no, me daba risa, pero después en el centro hablábamos todas nuestras anécdotas con las compañeras de otras partes, latinas, africanas, de Filipinas, y muchas les pasaba lo mismo. Entonces yo creo que fue muy importante para mí tener ese centro de poder dialogar y ver que en mi proceso migratorio muchas personas también tienen a pesar de que hay diferentes matices, ¿no? También, ¿no? Yo había estudiado en un colegio alemán, entonces tenía el lenguaje pasivo, no lo hablaba, pero tenía mucha ya vocabulario, ¿no? Entonces yo creo que eso también pues fue una gran ventaja, pero también hay muchas barreras, ¿no? Que las mujeres migrantes tienen que enfrentar, ¿no? Cuando llegan a Alemania, por ejemplo, bueno, la barrera del idioma, las barreras laborales.
Yo creo que hoy todavía nosotros hicimos el último seminario 2016 con mujeres migrantes y las barreras son muy, muy difíciles porque muchas traen diplomas que acá no se reconocen, tienen que volver a estudiar. Entonces yo creo que tú necesitas mucho apoyo de parte de la familia, mucho apoyo también, pues sentirse, bueno, que es un trabajo largo, pero que sirve. Yo vivía muchas compañeras también latinas y africanas que al final decían, no, Constanza, yo ya soy ama de casa. Nunca fui ama de casa, yo fui abogada de mi país, yo fui arquitecta, pero en esa época, por ejemplo, no había derecho para los niños de quitaplets, ¿no? Entonces era bien difícil. Si tenías hijos, era bien difícil organizar la familia con los hijos, todo. Entonces muchas decían, no puedo. Y al final muchas decían, no, yo ya volver a estudiar, volver a presentar exámenes, ¿no? Entonces creo eso ha cambiado un poquito con la llegada del 2015, con todos los refugiados, cambiaron un poco los esquemas, pero el trabajo para acreditar las carreras es todavía un grave obstáculo, ¿no? Para la gran mayoría, ¿no? De las mujeres, ¿no? Y creo que también si se enfrenta alguien a discriminación y racismo, y aunque muchas dicen, yo no, yo estaba en círculos que no he sentido el racismo ni la discriminación, sí hay un racismo fuerte también en Alemania, ¿no? No hay que negarlo, aunque la percepción de lo que es, yo creo que yo al comienzo ni me atrevía a decir esto lo sentí, esto es racismo porque no, tú te quieres adaptar y decir, no, yo no protesto, pero después uno ve, no, eso es una posición racista. Yo hoy lo puedo decir, ¿no? Después de tener mi experiencia, de haber hecho capacitaciones, entonces, ¿no? También pienso, sí, hay posiciones racistas que la gente te lo dice sin pensar, no, yo quiero es averiguar, ¿no? Sobre todo los hijos de los migrantes que están en la segunda y tercera generación, ¿no? Que se preguntan, que siempre les preguntan de dónde vienen, ¿no? Yo, por ejemplo, pues no tengo problema porque digo, yo no nací en este país, pero imagínate, mis hijos pues son binacionales, quieren mucho a Colombia, pero alguien que no tiene ninguna conexión cultural con los países de origen de sus padres y le cuestionan que si es o no es alemán, a la pregunta número 200 la gente explota, ¿no? Y no sé, Nelly, yo creo, ¿te acuerdas que una compañera del módulo preguntó, ¿cuándo dejo de ser migrante? Tal vez me gustaría saber qué entiendes tú por integración y también qué asumes, o sea, tú como integración en Alemania, porque este término también a veces es un poco mal interpretado, viene un poco mal interpretado y a veces se entiende también como asimilación de una cultura, ¿no? Sí, sí, Pero sí. sin embargo, como ya dijiste tú, las mujeres vienen también de diferentes lugares, de diferentes países o sociedades y por lo tanto también creo que es muy difícil para ellas, o sea, no sería tampoco correcto que asimilen una cultura borrando su cultura originaria, ¿no? Por lo tanto, sí nos gustaría saber qué entiendes tú con este término de integración. Sí, bueno, integración para definirlo es como los pasos que se tienen que dar, ¿no? Para incorporarse, ¿no? Yo digo no asimilar, incorporarse a la nueva sociedad, pero asimilación no, eso está muy claro, ¿no? Y hay otra terminología, ahora se habla de interculturalidad, intercultura, ¿no? Los nuevos teóricos, ¿no? Mark Terkesides, ¿no? Que es muy, muy bueno y siempre lo recomiendo porque él tiene una posición muy clara. Él dice, hay que, nosotros, nuestros hijos y los que nos quedamos acá, y yo considero que, bueno, yo ya prácticamente estoy muy ligada también a Colombia, pero voy a seguir en Alemania, formamos un híbrido, ¿no? Entonces, cuando uno llega, trae un bagaje cultural y ese bagaje cultural también cambia, ¿no? Porque yo lo veo, cuando yo regreso a Colombia, veo que en muchas cosas yo ya he cambiado tanto, en muchas posiciones, ¿no? Veo a la sociedad colombiana muy conservadora, ¿no? La clase media, la élite. Acá
tú llegas y acá se rompen barreras, ¿no? Porque acá también hay una gran clase media, nuestras sociedades son muy clasistas en Latinoamérica y eso tiene que tener un cambio. Entonces yo digo, no asimilación, uno tiene que, lo que trae, lo tiene que mantener en la medida posible, cambia, pero es muy importante el idioma, por ejemplo, ¿no? Mis hijos son bilingüales, ¿no? Y es muy importante porque se les abre otro espacio, ¿no? Y yo creo que si tenemos como ese reconocimiento de lo que traemos y que es positivo, es muy importante porque entonces se aporta, ¿no? También. Y eso lo vivimos en pequeño con mi esposo, ¿no? La manera de socializar, ¿no? En cosas pequeñitas, por ejemplo, cuando salíamos con amigos, estaba, por ejemplo, en esa época estaban todos acostumbrados, cada quien pagaba su cuenta y en Latinoamérica se hacía una vaca en Colombia. Bueno, cada uno pone esto. Entonces se aprende mucha tolerancia. Yo creo que se pueden coger, hay cosas que me han gustado mucho también de acá, de Alemania, entonces hacer como una especie de híbrido y mezclar, ¿no? También, ¿no? Porque se puede aprender y yo creo que Alemania, que ha tenido un pasado migratorio, pues el aporte de las migraciones de contribuir a la economía de este país y de lograr este desarrollo es también a causa de la migración, ¿no? Sino que esas personas que vinieron, pues no pudieron, sino trabajar, trabajar y trabajar, no tenían tiempo ni de aprender alemán, pero hoy se ve que hay muchas cosas que es la entidad alemana, es un híbrido hoy. La entidad alemana es comer pizza también, es comer espaguetis, es, si se le preguntan a los abuelos de los Bio-Deutsch, de los alemanes, ellos comían solo papa, arroz no, la música que oyen hoy, ¿no? Los jóvenes, es todo un contexto muy intercultural, ¿no? Entonces, pero la integración tiene como meta la igualdad de derechos y esa no la tenemos todavía, ¿no? Realmente hay muchos hijos de migrantes que están en los Hauptschule con baja escolaridad. Hay también, voy a apagar mi celular, espérate, también hay muchas mujeres que están en puestos de trabajo que son mal pagos porque quieren trabajar, están sobrecalificadas, dice, no importa, ¿no? Yo voy y limpio, yo, nada con que uno limpie, cada trabajo es digno, pero son potenciales, ¿no? Que se pierden, ¿no? Entonces, el acceso al trabajo no es el mismo, ¿no? En educación, el sistema está muy enfocado no a la diversidad. Yo ahora estoy acompañando una familia muy de cerca, la hija era muy buena en su colegio en Colombia y acá ya le dijeron que su alemán no es bueno, que si ella no mejora, el informe, la evaluación que da la profesora es, ay, perdón, esto está, es de que va a ir a la Hauptschule. Entonces, imagínate, ¿no? Es increíble porque yo pienso, la narrativa todavía es de que hay deficiencias, ¿no? Que esa integración cuesta mucho, ay, que, ¿no? Que el aporte de los migrantes se visibiliza muy poco. Y yo creo que en los colegios es muy poco la enseñanza que se da, ¿no? Entonces, o la persona que tiene una migración íntegro de otro país viene a ser la experta por ejemplo, marketer que sí es que tiene su mamá era griega, él era el experto para la clase en todo lo de Grecia, pero él nunca había ido a Grecia, ¿no? Se presenta ese fenómeno, ¿no? Que de pronto eres la experta, pero la narrativa sí sigue siendo todavía, a pesar de que se dice se necesita la migración por no por el problema de población también, que acá mueren más viejitos de los que nacen, entonces no la población se reduce, hay mucha gente, pues la población es una población que está envejeciendo, que hace falta Fachkräfte, personal especializado, todavía encuentras y hay un discurso derechista muy fuerte, ¿no? Nacionalista ahora, ¿no? Que tiene que ser todo, ¿no? Nada que sea diverso, ¿no? Pero ninguna sociedad es así, homogénea, ¿no? Yo creo que la integración es, bueno, poder integrarse con los mismos derechos y todavía tenemos todos que trabajar en eso. Y yo creo que la integración no es solamente que tú te integres, sino que la sociedad también es como un trabajo mutuo. También la sociedad se tiene que abrir y tú tienes que aportar. La integración no la hacen solamente los migrantes, sino
la sociedad que la recibe, la Mehrheitsgesellschaft, también se tiene que abrir. Yo por eso, por ejemplo, saludo las Quotierungen. Ahora la ciudad de Berlín está tratando de sacar como una cuota para los migrantes en la administración. Y dice que 35% de los funcionarios públicos de la ciudad tienen que ser migrantes. Entonces es una discusión, ¿cómo eso es discriminación para el otro grupo? Y yo creo que es la misma discusión que se da con las mujeres. Necesitamos una cuota de representación, no solamente, sino de estar, de poder llegar a esas plazas de trabajo si hay una cuota. No quiere decir que si estamos mal preparados nos las den porque estamos solamente por tener el pasado migrante, pero que se piense cómo podemos buscar a personas ¿no? que apliquen, ¿no? También y que tienen, y también tal vez poner las potencialidades que traen como algo positivo, ¿no? El hablar 2 idiomas, eso te abre muchas oportunidades, ¿no? También el conocer otras culturas también, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? En la descripción, ¿no? Cuando hacen las descripciones para convocar, ¿no? Entonces, que se alegran de que una persona con migración íntegro participe. Entonces tú dices, bueno, yo voy a aplicar, ¿no? Eso tiene que cambiar mucho. Entonces yo diría, es un trabajo político, es un trabajo social, es un trabajo de mutuo de toda la sociedad y no solo de los migrantes, ¿no? Y es un trabajo que si se hace bien, se desarrolla un sentimiento de colectividad, de que tú perteneces también a esta sociedad. Entonces yo siempre digo, no sé, ya todas las mujeres que conocí, tienes que manifestarte, es un proceso largo, pero tienes que decir, yo pertenezco a esta sociedad y yo la estoy construyendo, ¿sabes? Y lanzarse. Claro que es un proceso migratorio que necesita apoyo, ¿no? No todo el mundo se atreve. Yo al comienzo no me atrevía a decir nada, ¿no? Que no me van a entender, que mi alemán, que no, y ahora protesto, digo, no, ya me siento con la fuerza de decir, no, no señora, yo también pertenezco a esta sociedad, ¿no? Y bueno, y también desarrollar potencialidades, ¿no? Porque si recibes todo el mensaje, ¿no? De que eres parte de un problema y que no te puedes integrar, la gente termina creyéndolo. Entonces, no, ahora dicen que hay un fenómeno que muchos se sienten excluidos, ¿no? Jóvenes, ¿no? Que se sienten excluidos, entonces se están en sus grupitos, ¿no? Entonces yo digo, no, hay que abrirse, ¿no? Abrirse y decir, estoy acá, aquí me quedo y vamos a construir juntos, ¿no? Diría yo. Bueno, Constanza, muchas gracias. Y yo creo que ya para cerrar eh, este blog, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, entonces, ¿tengo que hablar bien alemán para poder estar integrado en la sociedad alemana, para, para poder estar al nivel de lo que quiere Alemania? ¿O, o simplemente tengo que estar aquí y callarme la boca porque no hablo bien el alemán? O sea, es como una de las preguntas bueno, que nos hacemos ahí en la calle, en estos grupos migratorios, que a veces no hablo alemán bien, entonces como no puedo hablar bien el alemán, entonces no pertenezco al sistema, estoy en silencio. Mm. Pues yo creo que el idioma sí es muy importante para que te puedas comunicar, ¿no? Pero no solamente hay que poner el énfasis en el idioma, ¿no? El idioma hay que aprenderlo. Nosotros siempre postulábamos en el centro y dimos muchos cursos de alemán. Hay que tratar de todas maneras porque eso te abre también, es un puente, ¿no? Para que tú puedas tener más contacto. Pero no quiere decir que tienes que esperar a que lo hables de una manera que tú creas que te sientes tan segura para poder pronunciarte, ¿no? Nosotras, por ejemplo, ensayamos en el centro de mujeres que muchas tenía poco contacto con alemanas y querían hacer algo de su país. Entonces nosotros dijimos, bueno, primero tienes que estar segura que quieres hablar y entonces si no quieres hablar en alemán, entonces habla en tu idioma y traducíamos.
y ves que tú puedes hablar en público y después muchas veces ya sabían también alemán, lee los textos, hay como pasos, ¿no? Para decir yo también puedo, ¿no? Y también yo creo que es sentirse segura, hay que manifestarse, ¿no? Y no decir me callo porque si no, no me van a entender, ¿no? Fíjate que hay muchos alemanes en Mallorca que emigraron a Mallorca. Ninguno habla español, están en sus guetos, ¿no? Y digo, eso, pues no, estando, si queremos nosotros construir, pues hay que aprender el idioma, pero no va a tener, tengo que hablarlo perfecto, ¿no? Y hay ciudades que son muy diversas ya. Si tú vas a Berlín, encuentras mucha gente que habla inglés. Mis hijos me dicen que hablan en Berlín más inglés que alemán con sus amigos, porque es tan internacional, ¿no? Pero sí hay que tratar de aprender el idioma, porque ¿no? Te abre nuevos espacios, ¿no? Entonces el idioma sí es súper importante, pero no todo el mundo, como te digo, el alemán es un idioma muy difícil. Yo tengo una compañera de Filipinas que ella habla inglés perfecto y en alemán no pudo, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, no entendemos cómo ella, Eleonora, lleva 35 años en Alemania y habla tan mal el alemán. Yo decía, pero es el idioma, pero si la oyen hablar en inglés, habla un inglés perfecto, ¿no? Entonces, ¿no? También siempre yo la defendía, decía, hay que pensar, hay personas que con el alemán no pueden, ¿no? Entonces yo creo que si no puedes, bueno, buscar otras maneras, pero sí tratarlo, ¿no, Nelly, no?